¿Cómo está, señor Flores Arauz? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, más allá de lo que ha sido la decisión del Parlamento ahora mismo, lo que ha sido el pronunciamiento del presidente de la República, ¿qué le ha parecido? Bueno, ha sido conciliador, aunque lógicamente ha expresado que hay otros intereses que yo la verdad los ignoro en la decisión del Congreso. Ha hablado de intereses particulares y un poco que lo ha relacionado con la cuestión universitaria. Yo ahí sí tengo alguna discrepancia porque creo que no se ha tratado a las universidades no licenciadas privadas igual que a las públicas. A las públicas se les dio una segunda oportunidad y a las privadas no. Y eso tenía que ver el hoy o hasta ahora ministro de Educación cuando fue jefe de SUNEDO. Correcto. Pero, digamos, ¿qué es lo que viene ahora para el gobierno y por qué crees, doctor Flores Arauz, que el Congreso le niega el voto de confianza al gabinete cateriano? Yo la verdad no lo entiendo mucho, porque a diferencia del cateriano que siempre hemos conocido, el cateriano que fue ayer al Congreso fue un cateriano conciliador, con un discurso conciliador y la verdad con propuestas positivas y si bien ambiciosas, pero positivas. No lo vi con ese ánimo que lo hemos visto anteriormente agresivo, ¿no? Por eso no sé qué habrá, o de repente en las conversaciones previas que ha tenido Pedro Cateriano con las diferentes bancadas, de repente le han hecho algunas sugerencias de que algún ministro, como pudiera ser el de Educación, no era conveniente, y Pedro se mantuvo en su firmeza, y puede ser que eso sea, ¿no? Todo es elucubración, porque ni ¿Te tú... parece que era atendible que para dar o no un voto de confianza pidan remover a algunos ministros? No es lo lógico, ¿no? No es lo lógico, porque, por último, la facultad de nombrar ministros es del presidente de la República, como la facultad de no dar la confianza es del Congreso. Esos son los usos democráticos. Pero en una situación de pandemia, en una crisis económica tan fuerte, recesiva, y que puede terminar en depresiva, no veo una cosa muy adecuado agregar a la crisis sanitaria y a la crisis económica una crisis política, que por más que dure 72 horas, va a ser bien difícil al presidente de la República conseguir personas que quieran asumir carteras en estos momentos, ¿no? Correcto, señor Flores Arauz, pero en la discusión de quiénes podrían ser o no los nombres, me indican usted también ha estado en esa lista. ¿Usted se atrevería a aceptar si le proponen? Yo no acostumbro a hacer ese tipo de disquisiciones. A mí nadie me ha llamado. O sea que no tengo por qué darle vuelta, ni siquiera pensar remotamente en una posibilidad que nadie me ha propuesto. Hasta que se lo propongan, entonces lo pensará. Ni siquiera he dicho eso. Yo estoy muy contento donde estoy. Debemos entender Correcto. Que incluso ¿Qué tan difícil? Ante la proposición preferiría observar y por allí dar aportes desde donde se encuentra. Siempre lo he dado por mi país, o sea que eso no sería ninguna novedad. Correcto. Correcto. A ver, ¿qué esperar de este Congreso y de la relación con el Ejecutivo, Antero Flores Arauz? Es decir, ¿cómo puede esta relación, que obviamente entra una crisis, como tú bien decías, que se la sumamos a la política y a la económica, complicar aún más la situación en los próximos meses del país? Es decir, ¿crees que se pueda superar con únicamente encontrar a una persona que reúna qué requisitos? Porque no me queda claro. Algunos congresistas plantean más que es un tema de que Cateriano es un hombre de derecha, liberal, y de que el Perú, país minero, pero apoya a la gran empresa. Entonces termina siendo un tema ideológico. Y por otro lado, cuando el señor Ceballos era premier, pues del otro lado, el espectro político, también se le achacaba eso a Martín Vizcarra.
¿Paga el precio Martín Vizcarra de no haber tenido una posición clara en sus años como presidente? Sin ninguna duda. Y hay que tener muy claro, si queremos desarrollo, si queremos elevación de niveles de vida, si queremos prosperidad de nuestra gente, es indispensable que haya trabajo. Y el trabajo no cae como maná del cielo, el trabajo cae cuando hay inversión. Y no solamente la grande, la enorme, la grande, la grandaza, la chiquita, la microscópica, todas, porque todas generan en alguna medida empleo que te otorga un tercero o autoempleo como son los informales. Pero es indispensable que haya inversión de todo tamaño para que el país prospere, y más aún en estos momentos en que hay una crisis presupuestal, porque van a haber menos ingresos y muchísimo menos ingresos además de lo que se podría pensar, porque si no hay renta, si hay una serie de empresas que han dejado de funcionar, que tienen que reactivarse, y eso demora. En consecuencia, si no hay utilidad, no hay renta, y si no hay renta, no hay impuesto, y eso hay que tenerlo bien claro. Y como es una crisis mundial, además, ni siquiera podemos arrimarnos mucho en lo que es el comercio exterior, en que hemos tenido una balanza positiva, porque los otros países que nos compran también deben tener sus problemas, ¿no? Correcto, señor Antero Flores Arauz, gracias por atendernos y ser el primero que también se pronuncie respecto a lo que ha dicho el presidente de la República, o lo poco que ha dicho, más bien, con mucha expectativa nos quedamos. Ojalá se puedan poner todos de acuerdo, Sí, y claro miremos al futuro como un solo puño. El Perú lo requiere, nunca hemos estado en una crisis de esta naturaleza, por eso hay que dejar los rencores, las discordias, etcétera, en el cajón y con muchas llaves y candados. Ahora necesitamos unidad y no mirar tanto atrás, mirar adelante. Perfecto. Gracias, señor Gracias, Flores Arauz. Antero.